porque no se ha podido, mira, parece que ser que sí, se pudo entrar al Facebook de Hablando Claro, porque esta es una información muy interesante y muy importante para toda la gente, ¿verdad? Lo voy a etiquetar ahora mismo, así es que si ya está ahí, lo voy a etiquetar, porque yo sí estoy sacando el programa en vivo en Facebook, ¿sí? Entonces, se lo voy a pasar a Berta para que ella lo muestra dentro de su página de Facebook, y las personas que la siguen por ahí, que también estén viendo el programa y estén escuchando, se den cuenta, porque todo esto que se nos está comentando de lo de México, del vehículo, y lo que va a comentar acerca de los carros, todo esto, nos sirve bastante. Decimos, nada más una vez al año, no, ¿sabes? Todo el año hay, todo eso lo hay, pero en diciembre es cuando hay más, o en vacaciones cuando salen los niños de la escuela, es cuando van más personas para México y en vehículos. Ahí es donde se aprovechan, ahorita más se aprovechan porque hay muchos asaltos, hay muchas otras cosas. Pero eso nos lo va a platicar Betty más adelantito. Ahorita está hablando acerca de la señora que pasó el límite que debe haber en un vehículo para lo que quieran, regalo, quieren llevar su vehículo. Ok, hola. Bueno, vamos a enlazarnos. Ok, Jackie Torres, gracias por estar ahí. Se alcanza a escuchar a Antonio Cuevas porque estamos ya en el Facebook de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre, que el tema de hoy es importación temporal e importación definitiva de vehículos, ¿ok? Entonces, como acabamos de entrar tarde al programa de Hablando Claro con Berta Aguirre, vamos a retomar la situación. Hoy, señores, de Hablando Claro con Berta Aguirre, dime. ¿Está sentado? ¿Está sentado o en Berta? No, estoy en Hablando Claro con Berta Aguirre. Perfecto, muy bien. Entonces, Ok, para que sepa la gente, porque ok. vale, vale. Jackie Torres, me encanta que Jackie Torres, le vamos a mandar un libro a Jackie Torres, del sueño americano. Jackie, si se escucha Antonio Cuevas y me escucho yo, sí me gustaría que me dijeras, Jackie, por ahí, si se escucha Antonio Cuevas y yo, o si se está escuchando el programa. Bueno, les comentaba que estamos en la www.latriunfadora.net con Antonio Cuevas, que se enlaza a varias ciber radiodifusoras allá en España, aquí en Estados Unidos, en el Grullo, Jalisco y en diferentes partes. El tema de hoy es la importación temporal y la importación definitiva de vehículos, pero lo que yo estaba comentando anteriormente con Antonio Cuevas es de que a mí me molesta que cambien la información, o sea, no, él no se escucha, usted sí. Ok, es que ahorita está calladito. Este, eh, ¿Ya la escuché? ok, gracias Jackie Torres. Entonces yo le estaba comentando que a mí me molesta que cambien la información, porque ahorita en temporadas de Navidad y Año Nuevo es cuando la gente le da por ir en sus carros a México, Centroamérica y Suramérica, porque sí sucede. O sea, si hay gente que maneja desde Tallahassee, desde Washington, desde Utah, desde Chicago, hay mucha gente que viaja en su vehículo y se va a territorio mexicano y luego de ahí pasa a Centroamérica, entonces hay que tener un permiso de importación. ¿Por qué? Porque les decía, toda la gente que cruzamos en vehículo 25 millas, 25 kilómetros adentro del territorio mexicano, ya se necesita un permiso de importación y mucha gente no sabe, ¿ok? Entonces, ese es el tema del día de hoy y les estoy diciendo que Antonio Cuevas y yo, que nos conocemos desde hace años, Antonio Cuevas sabe que ya me ha tocado llevar asuntos de personas que les han quitado sus vehículos en territorio mexicano y que los han metido a la cárcel y que les han hecho cargos federales, criminal federal. O sea, esto es cierto. Como abogada mexicana, que ya saben que no soy abogada en Estados Unidos, pero sí abogada mexicana, yo sí he llevado asuntos criminales federales y estatales. Los federales son los que implican cuestiones en este caso, de país a país, entonces ahí ya se hace un proceso criminal federal. Y entonces a mí me ha tocado, y casi por lo regular, me ha tocado en las vacaciones de que mucha gente cruza con el vehículo y ya les quitaron el vehículo y luego ya los tienen en un proceso criminal. ¿Por qué? Porque llevaron ropa usada, porque llevaron zapatos usados, porque llevaban armas, porque llevaban un cigarro de marihuana, porque llevaban una línea de coca, porque, o sea, a mí me ha tocado ese tipo de situaciones y la desinformación a la gente es la que hace cometer errores. Ok, bueno,
Entonces, a mí me molesta, ¿por qué? Porque me hablan y me dicen, allá en Texas, me hablan y me dicen, oye Berta, fíjate que detuvieron a mi prima. Entonces le digo, ah, sí, pues ¿qué hizo? Me dice, no, pues llevaba 200 regalos envueltos, o sea, ya los regalos envueltos, llevaba 200 regalos envueltos para los niños de la caravana migrante, ¿ok? ¿Se acuerdan que México fue invadido? México fue invadido por muchas caravanas y que ya viene otra vez otra caravana de Honduras, viene para enero. Entonces, en esas caravanas están trayendo niños. Entonces, hay carpas o campamentos en las líneas de México y Estados Unidos. Entonces, esta señora iba saliendo por Texas para ir a llevar esos regalos. Pero ponen la nota, dice, paisana fue detenida por llevarle regalos a los niños migrantes. No, 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 no. La paisana fue detenida porque tenía una caja completa llena de municiones de una arma de fuego. O sea, no fue detenida por los regalos. Pero ¿por qué hace eso la comunidad? Ok, yo les voy a decir por qué lo hace. La comunidad hace de decir, la paisana fue detenida por llevar regalos. O sea, usan el populismo, usan el corazón, porque ser populista es usar el corazón de las personas y hacerles creer cosas que no son, ¿ok? Entonces, usan el hecho de que la señora llevaba regalos para los niños y que por llevar regalos para los niños la detuvieron. No, cuando yo investigo bien el caso, la detuvieron porque llevaba una caja de municiones que su esposo, que tiene permiso para portar arma en Estados Unidos, había ido a cazar o no sé qué cosas y dejó la caja de municiones ahí en esa camioneta, ¿ok? Bueno, entonces, obvio que si cruzas a territorio mexicano o si cruzas a Honduras, Guatemala, El Salvador y llevas un arma de fuego que no tienes permiso para portar ni importar, porque ahí es exportar, o sea, ahí está exportando los regalos, ahí está exportando a México la caja de municiones, pero no tienes el permiso. Ahora, la gente debe de saber que se debe de sacar un permiso de importación temporal. ¿Por qué importación temporal? Porque nada más va a estar importado, manejado el vehículo por 6 meses máximo que te da Banejército, que es la autoridad para dar los permisos de importación y exportación de vehículos. Entonces, vas a importar un vehículo temporalmente y te dan un permiso por 6 meses. En esos 6 meses, tú puedes manejar tu vehículo por todo territorio mexicano, pero quien debe de conducir ese vehículo todo el tiempo en territorio mexicano es la persona a nombre de quien está el permiso de importación o su esposa, o su hijo mayor, o viceversa. Si el hijo fue el que importó el vehículo, lo puede manejar el papá, la mamá. No lo puede manejar un amigo, un primo, nadie más puede manejar ese vehículo. Entonces, para pasar adentro de territorio mexicano, 35 kilómetros adentro, 25 kilómetros adentro de territorio mexicano, después de la línea fronteriza con Estados Unidos o del sur de Guatemala a México, se tiene que tener un permiso de importación temporal del vehículo. Entonces, a mí me molesta que usen esa nota para decir, oh, detuvieron a la paisana porque llevaba regalos a los niños de la caravana migrante, y luego los de México ya están enojados porque dice, ¿por qué no les trajo a los niños de Chiapas? ¿Por qué no les trajo a los tarahumaras? ¿Por qué no les trajo a la gente pobre de México? O sea, no perdamos la estabilidad. Elizabeth Saldaña, gracias por estar ahí. No perdamos, mi raza, la sensibilidad de un ser humano. O sea, estamos hablando de que la paisana le lleva regalos a los niños de la caravana migrante, ¿ok? Yo como ser humano, yo sé si le doy regalos a los de la caravana migrante, yo sé si le doy regalos a los niños pobres de los tarahumaras o todo eso. Claro, tú como mexicano que vives en México o nosotros como estadounidenses que vivimos en Estados Unidos, obvio
que le vamos a llevar regalos a los niños de Oaxaca, a los niños de Chiapas, a los niños de los tarahumaras, a los niños de los indígenas, porque nosotros sí sabemos que esa gente necesita la ayuda de nosotros. Odessa Elu Umi, muchísimas gracias, buenos días. Entonces, estamos hablando del tema de importación de vehículos e importación temporal y permanente de vehículos, pero ahorita vamos en la nota de que la gente desconoce cómo importar un vehículo, cómo la gente desconoce los beneficios, los derechos, las obligaciones cuando vas a cruzar al territorio mexicano. Entonces, aquí el punto es de que tienes que revisar tu vehículo antes de llevártelo a México o a Centroamérica. ¿Por qué? Porque el que tú lleves un cigarro de marihuana, porque como en California es legal, o sea, pues yo me lo voy a llevar. Georgette Franco de Moral, gracias por estar ahí, mija. Buenos días. Entonces, o sea, si en California es legal fumar marihuana, tienes que tener tu tarjetita y tu autorización médica para usar la marihuana de médica que le llaman, o recreativa. Pero da la casualidad que ese permiso es única y exclusivamente para California. Ese permiso no te autoriza para entrar a territorio mexicano ni con un cigarro de marihuana, ni con una rayita de coca, ni con una piedritita de crack o de cristal o de cualquier otro tipo de drogas o estupefacientes. O sea, no. Entonces la gente en su inocencia, en su ignorancia, en su incoherencia, se pone a llevar un vehículo con una caja, en su terquedad, en una caja de tiros, una caja de parque, se pone a cruzar el territorio mexicano y se esconde en que llevaba regalos para los niños de la caravana migrante. No se pasen de listos, o sea, no confundamos una cosa con otra, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer para llevar nuestros vehículos a México? Ok, si yo quiero llevar por importación temporal, ¿qué quiere decir importación temporal? Importación temporal es que solamente lo voy a llevar de una semana a 6 meses, que es el permiso que te daban ejército, ¿ok? Entonces, tú puedes quedarte con el vehículo allá 6 meses. Ok, si tú eres extranjero y tienes un permiso para trabajar en México, ese permiso de importación temporal se puede extender. Ese va a ser otro tema, ¿ok? Pero si vas de vacaciones y si vas por un tiempo y si lo quieres dejar allá 6 meses, que es el tiempo del permiso, lo puedes dejar, pero solamente tú lo puedes conducir o tu familia en línea ascendente. O sea, mamá, papá, hijos mayores de edad, nada más, nada más. Y que tengan licencia de conducir, ya sea de México o ya sea de Estados Unidos. Ese es otro punto. Si tú tienes licencia de conducir en Estados Unidos, ok, aunque no tengas la licencia de conducir en México, puedes conducir en México con esa misma licencia de conducir. ¿Por qué? Porque hay un tratado internacional entre México y Estados Unidos para que las licencias se puedan tomar válidas a las personas que conducen un vehículo en territorio mexicano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, lo podemos hacer, el permiso de importación temporal se puede hacer por internet, ¿ok? Les estaba pasando a todos los que están, en el Facebook de Hablando Claro con Servidora Berta, que me gustaría que compartan este video para que la gente sepa cómo hacerlo. La gente puede hacer la importación temporal de su vehículo en la página de conexionmigrante.com, diagonal 2017, diagonal 06, diagonal 23, obtener permiso de importación temporal de vehículo, viajar a México. O sea, le voy a tomar una fotito y luego se los pongo ahí, pero pueden hacer solicitar el permiso de importación temporal vía internet. Ok, ¿cuál es la situación de hacerlo vía internet y cuál es la situación de tener que llegar a la línea Ejército y hacer todo el trámite en línea? Ok,
La diferencia, Marina Torres, gracias por estar ahí. La diferencia que yo lo he vivido, o sea, acuérdense que todo lo que se habla Berta Aguirre, o ya lo vivió, o ya tiene práctica con eso, ya tengo problemas con eso, ok. Yo ya lo viví en las importaciones temporales que hice de mis vehículos y en las importaciones definitivas que hice de un vehículo. Entonces, yo lo que les puedo decir es esto. La diferencia, una vez lo hice por internet, cuando empezaban con hacerlo por internet, hice el trámite por internet en la página de Banejército y nunca me mandaron el holograma. ¿Por qué? Porque cuando haces una importación temporal de vehículo, te debe de llegar el holograma a tu casa. El holograma es la calcamonía chiquita que se le pone al vehículo para cruzar, que tiene un código de barras, y al momento de que tú cruzas, entonces ahí ya la máquina sabe que ese permiso está importado y está correcto. Pero como siempre te hacen fraude, como siempre te andan haciendo fraude, mucha gente está haciéndolo mal. Ok, dame un segundo, Antonio. Angelina Ríos, gracias por estar ahí. Entonces, el permiso lo puedes hacer por en línea o en Banejército en frontera. La diferencia es que si lo haces en frontera, tienes que llegar muy temprano. Aparte de eso, te puedes tardar de 1 a 3 días por la gente que haya en frontera, ¿verdad? Y tienes que llevar toda la documentación que les vamos a decir ahorita. Si lo haces en línea, te tiene que llegar el holograma a tu casa, y si no te llega el holograma a tu casa, vas a tener que llegar a la primer garita de salida o de entrada a México, por decir algo, a primera garita de Banejército, y vas a tener que llevar todo el proceso que hiciste por internet, y te van a tener que hacer otra vez todo el proceso por internet, y vas a perder días ahí. ¿Por qué? Porque luego se hacen tontos los de Banejército que, no, pues si lo hiciste en línea, es porque lo tienes que volver a hacer aquí, y por línea ya pagaste el costo de la importación temporal, y al momento en que llegas a Banejército lo vas a tener que volver a pagar. Desgraciadamente no cambió más que de manos el poder, y todo en México cambió de manos a manos más corruptas. ¿Por qué digo manos más corruptas? Porque no se trata de partidos, se trata de que estas manos son más corruptas porque se están aprovechando del cambio de poder y de cambio de régimen de socialista, de capitalista socialista que está pasando en México. Entonces de eso se están aprovechando y le están robando más, y a ojos vistos, a los paisanos. Dime, Antonio Cuevas, la pregunta que tienes hasta aquí. Bueno, para ir más rapidillo, hay un costo, me imagino, por esto, por agarrar su permiso, me imagino. Nomás, dinos así en breve los pasos que hay que seguir, y cuánto hay que pagar, dónde hay que pagar, de qué manera, cuánto tarda en llegar eso, o cuánto tiempo antes de partir a México o a Sudamérica deben de sacar sus permisos. Ok, deben de saber esto. Para hacer una importación temporal de un vehículo, tienen que tener el PIN slip del vehículo, ¿sí? Donde viene su BIN o su número de registro de motor. Tienen que tener el PIN slip. Si no tienes el PIN slip, que es el título de propiedad del vehículo, ok, puedes ir al banco porque muchos los estamos pagando. Entonces yo lo que hago, y lo que hace la mayoría de la gente, y mucha gente no lo sabe, por eso lo estamos diciendo aquí. Entonces, tú tienes que ir al banco que te está financiando el vehículo y vas a pedir una carta factura. Es una carta factura donde dice que el vehículo es propiedad del banco fulano de tal, y que lo está pagando la señora Berta Aguirre, y que va al corriente de sus pagos, y que se le da un permiso de sacar el vehículo al extranjero por un mínimo máximo. Ahí te ponen los días ellos, que te dan el permiso de salir, o muchas veces los bancos no te ponen fechas de regreso del vehículo. Ok, tienes que tener el PIN slip, tienes que ser ciudadano americano por nacimiento o por naturalización, ¿sí? Tienes que ser ciudadano ciudadano estadounidense por nacimiento, por naturalización, o si eres residente permanente, tienes que tener tu green card, o sea, tu tarjeta verde, supuestamente, tu mica, ¿ok? Si eres mexicano naturalizado o con residencia, tienes que llevar tu certificado de naturalización, de naturalización como estadounidense.
si eres ciudadano americano por nacimiento, tienes que tener la doble nacionalidad, mexicano-estadounidense, ¿ok? ¿Por qué? Porque, y si vas de turista, pues tienes que llevar toda tu documentación. Tienes que hacer un pago que depende del año, modelo y millas del vehículo que se va a pagar por la importación a México y el tiempo que va a estar allá, que puede ir desde los $25, porque a veces llevan carros no muy nuevos, viejos, puede ir de $25 hasta $500, $600 por la importación temporal, depende del vehículo. Ok, que mucha gente me dice, está diciendo mentiras, eso no es cierto, yo crucé y me cobraron $60. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque si no tienes tarjeta de crédito, porque se necesita una tarjeta de crédito, entonces tú debes de dejar hasta $500, $600 o hasta $1,200 o el costo que ellos te digan por el tiempo, entonces los tienes que depositar ahí y luego entonces cuando regresas, llegas, cancelas el permiso de importación y te van a regresar el dinero, porque luego hay mucha gente, de verdad, yo ahora que vivo en este pueblo me estoy dando cuenta de la ignorancia, pero esa sí es ignorancia con toda la mano de la gente que aunque tenga carrera, aunque sea muy doctor en México, aunque sea muy veterinario en México, son ignorantes y dicen lo que creen o lo que piensan. Entonces, aquí la gente es tan cerrada y tan tapada que si tú le dices, no, es que el vehículo tiene que estar con un permiso y la gente te dice, no, es que yo lo pasé así, yo pasé el carro y mi carro allá está en México y allá lo maneja mi papá, mi abuelito, mi tatarabuelo y hasta mi bisabuelo que ya se murió. O sea, mentiras. Y la otra gente que se la cree. Por eso es importante informarse y orientarse perfectamente bien. Tienes que ser ciudadano mexicano o tienes que ser ciudadano por naturalización mexicano o tienes que ser residente permanente con tu green card. Y aquí lo dice, requisitos. Si eres mexicano naturalizado o con residencia en Estados Unidos, vas a necesitar tu tarjeta de residencia, tu pasaporte estadounidense, tu certificado de naturalización o tu passport card. O sea, hasta con la tarjeta de pasaporte también puedes importar un vehículo temporalmente. Entonces, tiene que ser con tu pasaporte estadounidense, con tu pasaporte mexicano si eres residente permanente y tienes que tener tu tarjeta de pasaporte también con esa te la van a permitir. Entonces, yo siempre me han dicho que lo haga 60, 70 días antes de que yo vaya a llevar el vehículo, ¿ok? Entonces, aquí les voy a leer los requisitos, ya les leí uno. Dice, también vas a requerir documentación que verifique que eres el propietario del vehículo, como el título de propiedad, el registro vigente de las placas, o sea, la registración de las placas, el contrato de crédito o de arrendamiento vigentes. Es lo que les decía, que es lo que nosotros llamamos una carta factura, que vas al banco y te dan esa carta en menos de 8 días. Ok, otros requisitos adicionales son tarjeta de crédito, tarjeta de débito internacional a nombre de quien está importando el vehículo, ¿ok? Y luego, si el título de la propiedad está a nombre de su esposo o de su esposa, padres o hermanos deberán presentar las actas de nacimiento que lo relacione y que se demuestre con el parentesco. Como un requisito necesario, deberá proporcionar el número de la placa del vehículo, el cual se encuentra en el título de propiedad o en la registración de las placas, ¿ok? O sea, ese es el procedimiento, esos son los requisitos, entonces ya saben, hay que ser ciudadano mexicano por nacimiento, por naturalización, o si eres estadounidense, con tu pasaporte estadounidense o con tu tarjeta de pasaporte americano. Tienes que tener la carta factura o el PIN slip de tu vehículo que te acredita como propietario. Tienes que tener una tarjeta de débito o crédito internacional. Tienes que llevar todos los documentos que comprueben si la persona, el carro que tú llevas es de tu papá, tu mamá, pero tu papá o tu mamá o quien vaya, tiene que ir en el vehículo, ¿ok? Entonces ya de ahí dice los pasos a seguir.
sigue esas instrucciones, tenemos en esa página de conexionmigrante.com 2017, puedes entrar y tienes un chat con Tania González, ¿sí? Y luego dice, tienes que acceder a la página de Banejército, elige el idioma de tu preferencia, en la parte superior derecha, haz clic e inicio nuevo trámite cuando es la primera vez que vas a importar, y luego después vas a poner vehículo extranjero, carros extranjeros, y ahí lo vas a poner. Solamente Sonora viaja al estado de Sonora y embarcaciones al estado de Sonora. Si son casas rodantes, también tienen que tener el título de propiedad de esos vehículos. Entonces, ahí más o menos, ajá. Una pregunta, discúlpame. Una pregunta, estamos hablando muchos espacios, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántos vehículos permiten por persona que pueda pasar? Uno. O sea, solamente te permiten un vehículo, por importación temporal, te permiten un solo vehículo y una casa rodante o una moto acuática, o te permiten una sola. O sea, no puedes hacer una importación de vehículo, definitivamente solamente es uno. Ah, perfecto. Esto es muy diferente para que no se confunda, ¿eh? Esto es para ir temporalmente a México en su vehículo. La otra parte que no sé si sea bueno decirlo o no, pero lo voy a comentar, que es la confusión que muchas personas tienen, que cuando van a México quieren legalizar su vehículo para dejarlo en México. Esa es otra cosa. Ok. Bueno, la pregunta, si llevas un vehículo de importación temporal y ya estando en territorio mexicano, lo quieres dejar como importación definitiva, no se puede. Las importaciones definitivas se deben y se hacen en frontera. Quien te diga que te va a hacer la importación definitiva dentro del territorio mexicano, eso es totalmente falso. A mí me pasó con un carro Focus que yo llevé como por importación temporal, lo llevé a México y eso no ha cambiado. O sea, si no cambió en el tiempo de los otros presidentes que nos dieron facilidades con el permiso del programa paisano, que nos dieron el voto de los mexicanos en el exterior, ¿ustedes creen que se va a permitir con un nuevo régimen socialista como es el de Andrés Manuel López Obrador? Obvio no. Entonces, si antes no se podía hacer la importación definitiva dentro del territorio mexicano, ahora menos se puede hacer. Yo les comento, yo llevé ese carro Focus y lo llevaba con importación temporal. Cuando lo quise importar definitivamente, ni aunque fuera amiga del de Banejército, ni aunque fuera amiga del gobernador, ni aunque fuera Berta Aguirre, se me permitió importar definitivamente el carro. Una, porque tenía el permiso de importación temporal y ese solamente se cancela en frontera. Uno. Dos. Dos, el carro debe de ser 10 años menos del año en el que estás viviendo. Entonces, Mi Focus era 2008, ¿verdad? Entonces, mi carro debería de ser 1998 para poderlo importar y mi carro era 2008. Entonces, por eso no se pudo hacer la importación definitiva dentro del territorio mexicano. Entonces, les estoy diciendo, si con un gobierno capitalista, con un gobierno corrupto, si ustedes quieren, con un gobierno de Peña Nieto o de Vicente Fox o de Felipe Calderón corruptos, no se podía hacer la importación definitiva dentro del territorio mexicano. ¿Ustedes creen que se va a poder hacer ahora con un régimen socialista? Obvio no. Primera, porque ni siquiera saben hacer trámites los de el régimen socialista que está imperando en México. Segundo, no respetan la Constitución, no respetan los tratados, no respetan nada. Entonces, recordemos que la importación temporal y definitiva de los vehículos es un convenio entre México y Estados Unidos. Entonces, si no están respetando eso, ¿qué van a respetar? Entonces, mejor no te arriesgues, paisano, y si vas a hacer una importación definitiva, hazlo en frontera y que tu vehículo sea, ¿qué año dijimos, Antonio? 10 años menos, 2000.
Ok, Una cosa, Betty, mm, una cosa, Betty, ya que estás hablando de este punto, no se lo vayan a confundir cuando van de vacaciones ya en sus carros, como dijo Berta el otro día, semana pasada, pueden llevar carros hasta del año si quieren, pero es temporal. Pero para dejarlos en México, para ser mexicano, es muy diferente, son 10 años menos del año en que estamos. exacto. Entonces, volvemos a retomar. Aquí tenemos varias preguntas que se las voy a contestar. Dice, hola Berta, felicidades por el programa. Yo te veo desde Cancún. ¿Qué pasa si están trayendo los vehículos de Centroamérica y los están manejando aquí en Cancún y todo lo que es la línea fronteriza? Hay muchísimos carros de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y ni siquiera traen permiso de importación. Te lo digo por lo siguiente. Yo tuve un accidente de tránsito aquí en Cancún con un hondureño y él no traía ni seguro del carro, ni traía documentos del carro y no me quiso pagar y pues su aseguradora nunca llegó porque no tenía. Y el oficial de tránsito no le dijo absolutamente nada, se tuvieron que llevar mi carro al corralón y a mí sí me cobraron sacar el carro, a mí, bueno, lo pagó la aseguradora, pero mi punto es o sea, ¿cómo puede ser posible que Honduras, Guatemala, El Salvador puedan traer sus vehículos a México y a ellos no se les exija un permiso de importación temporal? Esa es mi primera. Dice, mi segunda pregunta es, ¿cómo yo puedo llevar un vehículo mexicano a territorio estadounidense o no se puede? Muy buena pregunta y saludos hasta Cancún. Ese es otro de los errores que está cometiendo y no solamente lo comete este gobierno socialista, o sea, no, también lo comete los otros gobiernos corruptos. ¿Por qué? Porque a los estadounidenses se les permite pasar con sus vehículos lo que es la línea fronteriza, o sea, lo que es Tijuana, lo que es Nuevo Laredo, que no vaya más de 25 kilómetros adentro de territorio mexicano. Entonces se les permite sin ningún tipo de seguro social, sin ningún tipo de permiso de importación temporal. Entonces, si esos estadounidenses tienen un problema en la línea fronteriza, su aseguranza de su carro que tienen en Estados Unidos les puede cubrir ciertas millas dentro del territorio mexicano. Pero hay muchas aseguranzas que no nos van a apoyar en eso. Que luego me gustaría preguntarle a mi hija Paulina Becerra, que le mando un saludote, que es experta en aseguranzas de vehículos y casas y todo eso, me gustaría preguntarle. Bueno, así es. Entonces les decía, ese es el problema de que si es línea fronteriza, estamos hablando de que ahí sí son más de 25 kilómetros adentro del territorio mexicano, lo que están haciendo la gente de Guatemala, Honduras, El Salvador. Mucha gente en su cabeza dice, eso no es cierto. O sea, ¿quién va a traer un vehículo de Centroamérica a México? Señores, o sea, el hecho de que ustedes no sepan qué pasa no quiere decir que no exista. Ese es un gran problema con la raza, de que porque no lo ven, creen que no existe. Claro que existe esa situación, lo está diciendo la señora de Cancún. Ok, ese es otro problema, no solamente con este gobierno corrupto, sino con todos los corruptos, y ahora está peor porque hay un tratado o unos pactos globales de migración y de refugiados, que firmaron 181 países. Entonces, por eso les digo, todo afecta. O sea, no digan de que, pues que se metan las caravanas. ¿A mí en qué me afecta? En esto. Un choque y tú vas a pagar hasta el último centavo, porque en base a esos pactos globales de migración y de refugiados no se les puede cobrar nada, ni siquiera que hayan matado a gente en Chiapas. O sea, despierta, mexicano. O sea, el hecho de que no te esté pasando no quiere decir de que no va a pasar. O sea, estamos hablando de todo. El hecho de que se importe, todo tiene que ver. El hecho de que yo importe un vehículo de forma temporal y no le compre aseguranza, tiene que tener aseguranza. O sea, ese es otro requisito más. Para poder importar un vehículo temporal o definitivo, le tienes que comprar una aseguranza. Pero ya se la saben, hay muchos paisanos que llevan una aseguranza por un mes y ya después ya no traen aseguranza. Pero la onda es pasar.
Entonces, todo afecta. Si yo importo un vehículo a México que no tiene aseguranza, me va a afectar como le está afectando a la señora de Cancún en sus propiedades. O sea, pero no, se van a la televisión, se van a las mañaneras y les lavan el cerebro y se las creen. Se van a las noticias y se las creen. A los políticos lo que menos les importa eres tú. Entonces tú eres el que te debes de cuidar de hacer las cosas bien. Ahí, por ejemplo, lo que está pasando en Cancún, tenemos que hacer una queja, tómense su tiempo para ir al Departamento de Vialidad, no solamente de Cancún, hacer la queja en el Departamento de Vialidad y Tránsito de Cancún con una copia al Departamento de Estado o a la Secretaría de Estado allá en México y hacerles ver el problema que nos está causando la importación no documentada ni de personas ni de vehículos a territorio mexicano del sur. ¿Por qué? Porque del norte sí o sí hay un registro del vehículo que entró, pero de sur acá no. Ahora, yo les he dicho que yo he cruzado de Tijuana, de San Diego a Tijuana, yo he cruzado de Texas, del Paso, yo he cruzado a Ciudad Juárez y no me han pedido absolutamente nada, y más si salgo cuando es de madrugada, no hay ni un guardia de México que esté resguardando eso. O sea, México está en un estado de indefensión total porque no se sabe quién entra y quién sale del país, y menos si es caminando, y menos si es de madrugada. O sea, yo ya lo viví, yo pasé por ahí, no había nadie. Yo entré y salí como si nada. En Tijuana no me revisaron absolutamente nada. Ok, entonces, en los vehículos sí es un problema. Entonces, esto, señora, lo que va a tener que hacer es hacer una queja al Departamento de Vialidad de Quintana Roo y va a tener que mandar con una copia a la Secretaría de Seguridad a México, donde les esté diciendo qué es lo que está pasando. Tómense su tiempo y no tengan miedo. El hecho de que tengan miedo de reportar a alguna persona les hace hacer esto. Ahora, de cómo puede usted pasar un vehículo mexicano a territorio estadounidense, recuerden que la gente que trabaja en frontera tiene carros que compró en México y puede cruzar porque trabaja en frontera. Ok, pero si usted viene de turista, es igual. Usted llega a la frontera entre México y Estados Unidos, se pasa, llega a la garita de entrada y pide un permiso temporal de su vehículo que se lo van a dejar pasar. O sea, con Estados Unidos, que vamos 20 años adelante de un sistema que no se maneja en México, sea corrupto o no sea corrupto. Estados Unidos está avanzado en tecnología 20 años arriba de México. Entonces, aquí no es tanto problema. Aquí usted tiene que traer el registro de su vehículo en México, el comprobante de que usted es propiedad del vehículo, propietaria del vehículo, o que lo está pagando en México, y va a ser la misma. Tiene que tener una residencia permanente en Estados Unidos, tiene que ser ciudadana nacida en Estados Unidos o por naturalización, o como viene por turista, tiene que traer su visa de turista. Entonces, cuando va a pedir su permiso de entrada, ahí mismo les pide el permiso para importar temporalmente el vehículo, pero sí tiene que tener una aseguranza. Entonces, ahí se pone a llamar a cualquier aseguradora dentro de Estados Unidos, se hace la compra de la aseguranza vía telefónica, y cuando usted llegue a la garita ya lleva su permiso de importación. Eso es lo que se tiene que hacer. Ok, Betty, pues ya la avisación ya está hecha. Las personas ya están avisadas. Así que tiene que tener mucho cuidado, y cualquier información se puede comunicar con Berta. ¿A dónde, Betty? Es correo electrónico migracion034@gmail.com, migracion034@gmail.com. Nos quedan, ¿qué? 5 minutitos, Antonio Cuevas. Vamos a decir máximo, porque yo el siguiente programa está viendo, le cambiamos un poquito. Pero no dejen mandar saludos rápidamente. Sí, claro. Saludos a Angelina Ríos. a Mario, se me volvió. Saludos para la Viajecita, a Lili Negrete, a Tigresa Pérez, compositora, Mario Guerrero también. Saludos a Antonio Cuevas, saludos de parte de Gilda Morales también. Mario Guerrero, gracias. Gemma Isabel Horta, gracias.
Marisol Hernández, gracias. Jorge Montes, también Julia Ruiz, La Cuatita y Evangelina Cuevas, mi prima. Florina Apreciado, muchas gracias. Dice feliz año y nuevo Antonio, gracias. Antonio Morales, a Montserrat García Casado, tengo a Lorena Cuevas, es mi hermana, Lorena Cuevas de Guadalajara. Antonio Pérez, Reyes Mendoza, Lucilena Ponce, señora, buenos días, buenas tardes. Edgar Saray, muchas gracias. Gisela Hernández, una cantante de música ranchera allá, es de Oaxaca, pero radicada en México, canta muy bonito. Tony Pérez, saludos, y usted nos dice saludos y feliz año nuevo. Es lo que tengo de saludos y de mandamos saludos también, y les decimos feliz año nuevo de anticipado. Seguimos con Ok, me está diciendo, me están haciendo otra pregunta donde me dice que en qué va a afectar los problemas de Bolivia con México en Estados Unidos. Ok, ese va a ser otro programa, pero les voy a decir algo. El que México tenga problemas, no solamente con Bolivia, no solamente lo que está pasando con El Salvador, porque de hecho ya hay problemas con El Salvador, aunque México le dio 33 mil millones de dólares a Guatemala, a Honduras y a El Salvador, a cada uno les dio 33 mil millones de dólares que supuestamente no supuestamente, para el bienestar de esos países, o sea, llega Andrés Manuel López Obrador a un México devastado, a un México pobre, a un México azotado por la pobreza y la corrupción, y en lugar de dar dinero a los mexicanos, se los da a los centroamericanos, a los argentinos y a los cubanos. Entonces, sí, o sea, no vamos a cuestionar eso porque de verdad esos son otros programas, pero el hecho de que ahora ya tiene problemas con Honduras, porque Andrés Manuel López Obrador le da 33 mil millones de dólares a Honduras para que haya programas de Prospera, para que haya programas de no sé qué. Ok, yo sí entiendo que el hecho de tú invertir en otros países es una forma de conquistar otros países, ¿ok? Como lo hace Estados Unidos. Estados Unidos le da a todo Latinoamérica y entonces Estados Unidos tiene poder por sobre todo Latinoamérica, Europa, Asia, África, Arabia, o sea, por eso Estados Unidos manda en todos esos países de alguna manera o tiene algún tipo de poder porque Estados Unidos ha invertido en esos países. Pero invertir es que yo te presto tanto dinero y tú me vas a pagar intereses. Y en el caso de México, regaló, como lo dijo el presidente de El Salvador, México le regaló al Salvador 33 mil millones de dólares, pero ya tenemos problemas con El Salvador porque El Salvador hizo un buen trato con el presidente Donald Trump que hasta le consiguió permisos de visas H2 para trabajar a los salvadoreños y van a venir en bloques de 200 salvadoreños cada año con visas pagadas, con permisos de trabajo pagados y con una remuneración de sus trabajos muy buena, y fue el trato que hizo el presidente de El Salvador con el de Estados Unidos. Entonces ya ahí ya vamos a tener un problema con El Salvador porque El Salvador ya dijo que no va a cooperar con México para nada, ¿ok? Bueno, ya tenemos problemas con Bolivia. ¿Por qué? Porque la gente se va a enterar por qué son los problemas. Ya tenemos el problema con Bolivia porque Andrés Manuel López Obrador, o sea, a mí no me interesa ni Ebrard, ni todos los demás, ni Sánchez Cordero, ni nadie. O sea, a mí me interesa Andrés Manuel López Obrador porque por quien yo voté fue por Andrés Manuel López Obrador. Ya, si él le dijo a Ebrard, tú eres de esto, a los demás, ya es su problema. Pero a mí quien me tiene que responder es por el que yo voté, ¿ok? Bueno, entonces, Andrés Manuel López Obrador, sin el permiso de los mexicanos, recibe al expresidente Evo Morales en territorio mexicano, ¿ok? Eso le está causando un problema a México porque México violó los tratados, los convenios internacionales porque supuestamente asila a Evo Morales. ¿Cuándo se ha visto que un asilado político se le permita hacer política en su país
del que se supone que está huyendo por ser perseguido político, se le permita hacer políticas desde territorio mexicano y que se le den honores de casi rey o de nobleza, violando la Constitución mexicana, violando los tratados internacionales, violando los convenios de La Haya. Entonces, ¿qué pasa aquí? La OEA determina, la organización internacional determina que Evo Morales sí cometió un fraude en las nuevas elecciones. O sea, si Evo Morales fue un presidente para Bolivia y todo lo que ustedes quieran, la pasó a joder desde el momento en que se quiere perpetrar en el poder y se convierte en un dictador. Entonces, se determina que el señor cometió un fraude en Bolivia en las elecciones y México solapa ese fraude y aparte ataca a la nueva presidenta de Bolivia, que dice que es una oportunista, cuando la señora, en línea directa, conforme a las leyes de Bolivia, la señora tenía que tomar el poder en caso de que pasara esto. Entonces, ¿qué está pasando? Que eso agrava el problema con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene tratados de extradición con México. Entonces, México le tiene que entregar a Evo Morales a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo busca por ser narcotraficante de un país centroamericano, ¿ok? De un país suramericano. Entonces, ahí se le complican las elecciones a México. ¿Qué causa de que si Estados Unidos está viendo que Andrés Manuel López Obrador le está dando asilo a caravaneros que vienen y ni siquiera son registrados? Gente en las caravanas que ya se determinó por la CIA que de 10 caravaneros, 7 son delincuentes en los Estados Unidos de Norteamérica porque ya tienen DUI, porque ya tienen un encuentro con inmigración. ¿Estamos bien hasta ahí, Antonio? Ok, entonces, de cada 10 caravaneros, 7 son delincuentes en Estados Unidos. A eso auméntale que Estados Unidos está viendo que está asilando a un fraudulento, a un presidente fraudulento de izquierda. O sea, la OEA determina que sí hubo fraude en Bolivia y aparte ver Estados Unidos que México está recibiendo a Raúl Castro, a Canel, presidentes de Cuba, que está recibiendo a un Noriega, que está recibiendo a un Maduro, que está recibiendo a un Fernández de Argentina. O sea, y se está dando cuenta que México está cambiando el Foro de Sao Paulo, que es donde se reúnen todos los comunistas socialistas ahí, lo está cambiando por el Foro de Puebla y le da cabida en Puebla. ¿Tú qué crees que va a pasar con México? O sea, Estados Unidos está reforzando y si antes quería el muro, Donald Trump, ahora lo exige el muro. Si antes quería el ADN de los emigrantes, ahora lo exige y así se va a hacer. Ahora, el Tratado de Libre Comercio ya se firmó en México, pero hasta enero lo van a aceptar en el Senado en Estados Unidos, pero qué casualidad que ya está operando el Tratado de Libre Comercio en México y en Estados Unidos todavía no lo autorizan. O sea, volvemos a la misma gata, pero revolcada, pero ahora sumisa de Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto medio se defendía, Vicente Fox y Felipe Calderón medio se defendían. ¿Por qué? Porque ellos jamás permitieron que Estados Unidos quisiera meter, ¿cómo se dice?, verificadores que se ejecutara bien el libre comercio en México. Peña Nieto, Vicente Calderón y Felipe Fox, corruptos o no corruptos, jamás le permitieron a Estados Unidos que entraran a revisar el trabajo de México. Esos corruptos jamás permitieron que entraran caravanas y caravanas y caravanas, porque Peña Nieto no firmó esos pactos globales de inmigración y de refugiados, los firmó Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso agrava los sistemas de seguridad en territorio estadounidense y los proyectos migratorios. ¿Por qué? Porque ahora la N400 para tener la ciudadanía de $595 ahora sube a $1,070, $1,100. Van a subir las aplicaciones, van a ponerse más rígidos los requisitos,
van a pedirse las declaraciones de impuestos que antes no se pedían a la gente que quiere emigrar fuera dentro de Estados Unidos, y se le va a pedir a la gente que quiere emigrar de fuera que demuestre la solvencia económica que tiene su país. O sea, se van a hacer más agudos los requisitos para poder emigrar de forma temporal o de forma permanente. Entonces, mi raza, ahí se las dejamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Los que vayan a importar vehículos, ya saben, saquen su pasaporte. Y todos los que van a viajar en Navidad, saquen una copia de su pasaporte, de su residencia permanente, saquen una copia de todos sus documentos y guárdenlos porque si se les pierde. Vamos a tener otro programa con Antonio Cuevas y aquí en Hablando Claro con servidora Berta Aguirre para informarles cuáles son las formas de regresar a Estados Unidos si se te pierde la mica, si se te pierde el permiso temporal, si se te pierde la residencia. Si se te pierde la visa de turista, como no es una visa de inmigrante, entonces ahí tienes que volver a sacar. Buenos días, feliz Navidad, preparémonos para un nuevo año. Me gustaría decirles feliz año nuevo, pero, o sea, vamos a festejar el año nuevo, pero quiero decirte que para los mexicanos va a ser un 2020 horrible, donde el dólar ahorita está a 19.25 centavos a la compra, que el dólar se va a disparar porque ya hasta Cuba está usando el dólar americano en lugar del CUC. Vienen tiempos difíciles, pero para Estados Unidos, Dios bendiga a toda Latinoamérica y Europa. Besitos y bendiciones. Pues Betty, muchas gracias. Igualmente para ti, feliz año nuevo. No nos tocó vernos, pero yo creo que sí, lo vas a tocar ver. No me vas a colgar porque te quiero decir algo, porfa, rapidito. Voy a despedirme del programa aquí delante de Estados en Facebook. Vamos a despedirnos la próxima semana. Georgette Franco de Montreal. Para hablar sobre lo de se trata de las personas cuando regresan, que se les perdió su mica, su pasaporte, Sí. todas esas cosas. Para la próxima semana, ojalá tengamos un ratito, 20 minutos, media hora, la que sea, de lo que nos explique Berta, para que no se vayan a asustar o los vayan a engañar en México, porque están buscando cualquier pretexto, las personas buscan cualquier cosa para sacarle dinero a las demás personas cuando van, sobre todo, cuando vamos a Estados Unidos para allá, creen que estamos barriendo el dinero. Ok, bueno, yo me voy a desconectar de Facebook, Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. Georgette Franco de Montreal, muchas gracias. A Débora Serna, muchas gracias. Y a toda la raza que sigue Hablando Claro con Berta Aguirre, les agradezco que compartan estos programas de Hablando Claro, aunque ya me bloquearon otra vez el Facebook hasta el 20 de marzo. Pero los que puedan, compartan este video porque es importante. Este programa de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre se hizo con la finalidad de informar y orientar y hacerles ver qué es lo que sí les tenemos que decir, lo que la gente, los abogados, todo el mundo no nos dice. Gracias, besitos, bendiciones y ya saben, los quiero mucho. Sigan compartiendo los videos y gracias a ustedes. Buen día, los quiero.